Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta muestra de lo que es un taller de conversación en vivo con estudiantes de español que están aprendiendo español o que bien quieren practicarlo o mejorarlo. Estos talleres son entre semana, una vez a la semana, durante un mes consecutivo o más. Depende de cada estudiante, de lo que quiera practicar, de lo que necesite, etcétera. Son talleres completamente en línea, así que en cualquier parte del mundo puedes tomar estos cursos porque además tenemos horarios de día, en la mañana y de tarde y de noche. Así que todos son bienvenidos. Bueno, la semana pasada en uno de mis grupos de conversación, que si mal no recuerdo fue intermedios, hablamos sobre los cafés, las cafeterías o los cafés. Son un lugar de inspiración. ¿Qué anécdotas podemos contar si es que nos han pasado en un café? ¿Qué representan para nosotros los cafés? ¿Qué lugar ocupan en nuestra vida? Etcétera. Y bueno, para hablar de este tema, escogimos un video que está en YouTube de Isabel Coixet, que es una cineasta española, específicamente catalana, nacida en Barcelona, que tiene una filmografía muy amplia y además tiene un estilo personal muy íntimo, muy introspectivo. Así que la escogimos a ella, empezamos obviamente una semana antes del encuentro, los estudiantes ven el video para saber más o menos de qué vamos a hablar y para entrar en el tema. El día del encuentro en vivo, les explico un poco la biografía de Isabel Coixet. Tengo algunas fotografías que son recursos. Si Isabel Coixet alguna vez ve esto, pues bueno, supongo que no se molestará el que yo comparta un poco sobre su cine y sobre ella y sobre su carrera y sobre el cine que ella hace a los estudiantes de español. Es una manera de que ellos puedan entender el mundo hispano mucho mejor. No tenemos solamente contenido de Isabel Coixet, tenemos contenido de muchos temas, de muchos autores, de otros cineastas, no solamente en el cine, también de gastronomía, también de arquitectura, también de cultura y tradiciones, de América o de Europa, pero siempre en el mundo hispano. Y bueno, aquí tengo un poco la filmografía que presento un poco y aquí les pregunto a los estudiantes, ¿has visto alguna de estas películas? Algunos me contestan, sí, yo vi Mi vida sin mí, o yo vi La vida secreta de las palabras, o La librería, o Un amor. Y aquí empieza ya la discusión, el intercambio, ¿no? También aprovecho para leer un texto, un poco de lo que también esta cineasta escribe, para practicar vocabulario, para practicar pronunciación y también para seguir profundizando en el tema. Y bueno, y aquí empiezo con el cuestionario guía, que es un cuestionario corto en donde yo les hago preguntas relacionadas con el tema y con el video de la semana. En este caso, relacionadas con el mundo de los cafés. ¿Qué pasa en estos lugares? Y aquí está muy largo, pero lo voy a resumir. La pregunta más bien era una invitación a hacer un ejercicio. Era invitarlos a ir a un café y hacer el mismo ejercicio del que habla Isabel Coixet en el video que usamos, en el video referencia, en donde ella dice que los cafés son para ella lugares de inspiración, lugares donde ha escrito historias para sus películas, etcétera, etcétera. Entonces, el ejercicio que yo les proponía a los estudiantes era hacer lo mismo, ir a un café y ver qué experiencia podemos contar que nos haya sucedido durante esta visita al café y venir a contarla aquí al taller. Sí, es que lo hicieron, porque era un ejercicio opcional, no era obligatorio. Bueno, entonces empezamos con eso y aquí empezamos a hablar sobre esto. Obviamente no todos los temas tienen este ejercicio, a veces son solo preguntas o intercambio de ideas. Y aquí hago una segunda pregunta. ¿Conocías a Isabel Coixet o has visto alguna de sus películas? Bueno, y aquí yo sí la conocía, vi alguna película. En la clase pasada, por ejemplo, un alumno que era de Italia dijo que esta semana estaba en Italia la última película de Isabel Coixet, que creo que déjenme voy para atrás, es esta de aquí, Tres adioses. Dijo, está en el cine en Italia en este momento y contó un poco, dijo, es la historia
de una italiana, es una historia basada en los hechos reales, como una biopic, una película basada en una persona, que creo que se le llama biopic. Y bueno, y entonces hay siempre algo para conversar en las preguntas, ¿no? La próxima semana a ver si nos cuenta este estudiante que dijo que iba a ver esta película en el cine, si nos cuenta qué le pareció. Aquí la tercera pregunta, viendo estos trailers, ¿cómo crees que sea el cine de Isabel Coixet? ¿A qué te suena? ¿Qué primera impresión te deja esta cineasta? Bueno, y aquí, si algún día nos escucha Isabel Coixet, los estudiantes dijeron que les parecía un cine muy íntimo, muy introspectivo, así que buenos comentarios en general. Y aquí te hago más preguntas. Los cafés son grandes lugares para inspirarse, dice Isabel Coixet. ¿Qué representan los cafés en tu vida? Obviamente aquí hay todo tipo de respuestas. Por ejemplo, en el taller pasado, una estudiante dijo, el café es el centro de mi vida. En cualquier lugar, perdón, no el centro de su vida, sino que era un punto de referencia, siempre. Por ejemplo, si ella estaba en otro país, en otra ciudad, en otra colonia o barrio, etcétera, lo primero que hacía era ubicar un café, tomarse un café ahí y a partir de ahí hacer la exploración, las visitas, etcétera. Pero el punto de partida de ella o su punto de referencia era un café. Así que, o lo mismo, por las mañanas se levantaba y iba a un café y después empezaba su día. Entonces, realmente para algunas personas es muy importante, son muy importantes estos lugares. Y otras personas decían que les gustaba simplemente sentarse ahí a imaginar personajes o historias en su cabeza con las diferentes personas que iban y venían, diferentes clientes que entraban y salían del café. Así que siempre, siempre hay un intercambio. O simplemente, como lo dijeron muchos también, es un lugar que no necesariamente para ellos es para crear, pero es simplemente un lugar de reunión, donde te reúnes con tus amigos o con gente del trabajo o con gente de la escuela a trabajar, a planificar algo. Entonces son como puntos de encuentro siempre con otra persona. Entonces no siempre es algo solitario como para algunas personas, sino que para otras es un punto de encuentro con terceros. En mi caso, por ejemplo, yo conté que era un lugar, cuando yo estaba en la universidad, era un lugar al que yo solía ir a estudiar ahí con otros compañeros de la escuela y que de hecho recuerdo que estudiando en un café con otras personas, compartiendo información sobre el tema, era más el conocimiento que llegaba a obtener de estas reuniones en un café que estudiando completamente sola en casa. Bueno, aquí la pregunta número 5. ¿Tienes alguna anécdota que te haya ocurrido en un café en el pasado? ¿Algún buen o mal recuerdo? Bueno, y aquí sí, hay de todo tipo, ¿no? De todo tipo, hasta cosas muy simples, hasta cosas muy, muy chistosas, como decimos en México, o muy graciosas. Por ejemplo, alguien contó que en un café se puso a ver un partido de fútbol, fútbol soccer, con un completo desconocido que también era un amante del fútbol. Y hay todo tipo de historias. Y así seguimos la conversación con la pregunta 6, descubrir lo que te inspira. Yo creo que eso es algo difícil porque hay que ser muy activos en la búsqueda, buscar constantemente y luego estar muy, muy atentos a las señales. ¿Qué piensas tú del viaje de la inspiración o del proceso creativo? ¿Es algo que se trabaja? ¿Es más inspiración o es más trabajo que inspiración? Bueno, esta pregunta la hago sobre todo porque el tema lo amerita. Es un tema que habla sobre el arte, sobre la inspiración, sobre la creación. Entonces yo preguntaba, ¿el arte es algo que se trabaja o es algo que se encuentra? O sea, ¿es un proceso creativo donde hay que trabajar y buscar o no? Y algunos respondieron que no, que es algo que llega sin que lo estés buscando. Y otros dijeron que no, que es un proceso que de hecho es un trabajo. Y al final, los que dijeron una cosa y los que dijeron otra llegaron a la conclusión de que es un proceso creativo, es un trabajo para quien trabaja de eso. Por ejemplo, mis alumnos que eran profesores de algún arte, de danza, de algo, ellos tenían que trabajar para llegar a esa inspiración que les permitía hacer su trabajo. Y los que no trabajaban en el ámbito del arte, dijeron que todo lo artístico llegaba por sí solo y entonces hacían algo en ese momento, una receta, algo que se les ocurría, pero ellos no estaban buscando. Entonces,
es un proceso creativo donde hay que trabajar y buscar y etcétera cuando trabajas de eso, cuando trabajas en el arte. Pero cuando trabajas en otra cosa no es necesario buscarlo y simplemente llega de vez en cuando. Entonces, esa fue la conclusión a la que llegamos. Quizás está todo mal y es un error total, pero bueno, esa fue la conclusión a la que llegamos. Luego 7. Isabel dice que se dice que el mestizaje es lo contrario a la pureza, pero ella dice que para ella hay pureza en la mezcla. Me cuesta trabajo entender esto. ¿Tú lo entiendes? Y bueno, aquí nadie lo entendió. Nadie lo entendió. La gente dijo, bueno, para mí la pureza es la pureza y la mezcla es mezcla. Así que no entendimos, Isabel Coixet. Bueno, Isabel también describe una sección en el periódico XL Semanal. Bueno, aquí lo que hice fue compartirles un enlace a un audio que es como un podcast en donde Isabel Coixet lee lo que escribe. Entonces son, digamos que la parte de creación literaria y simplemente opinar sobre esto. Esto a los estudiantes les ayuda porque practican en su casa escuchar en español, obviamente los verbos, obviamente el vocabulario, y bueno, llegan aquí como con más vocabulario. Ya lo aprendieron escuchando estos videos o estos enlaces de audio. Entonces vienen aquí sabiendo un poquito más. Y si no lo sabían o si no encontraban el vocabulario, seguramente lo buscaron en algún diccionario o en internet en el proceso de prepararse para este encuentro. Y bueno, no todos los temas son relacionados con el arte. Hemos hablado realmente de todo tipo de temas y de economía, de cualquier otra cosa, de arquitectura. En esta ocasión tocó este tema. Y bueno, y aquí llegamos al final donde yo me despido de los estudiantes. Estos talleres están por lo general compuestos cada grupo entre 4 a 6 personas, nunca más de 6 personas. O sea, son grupos muy pequeños. ¿Por qué no más de 6? Me ha pasado y he comprobado en el pasado que si son 7 o más, la conversación no es tan fluida, porque hay unos que no tienen tiempo de participar o no llegamos a crear esa dinámica que nos ayude a todos a avanzar. Así que lo limité a 6. Somos 6 personas máximo. Por lo general, 4 o 5 y 6 es el máximo. Aquí es donde yo me despido para la próxima semana y les propongo otros temas, ¿no? Por ejemplo, este es sobre el basurero de ropa más grande en el mundo, en el desierto de Atacama, y aquí les propongo eso. También de literatura, ¿por qué deberías leer el cuento de la criada? También de cultura, ¿sabías que en México hay momias, cuerpos momificados naturalmente, no como en Egipto? Y bueno, por ejemplo, aquí una pareja de españoles que aquí se mudan de Barcelona y se van a establecer a Perú, a Cusco, gracias a un mensaje astral que tiene uno de ellos. Y bueno, también es un tema muy interesante porque vemos Cusco, hablamos un poco de Perú. Aquí, por ejemplo, es otro video donde este hombre va a Cabo Polonio, que es un lugar dentro de un parque nacional protegido, un parque natural nacional protegido en Uruguay, donde supuestamente no hay electricidad ni luz, y cómo vive la gente aquí, qué es lo que sucede, quién puede entrar, quién no, y también, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí la próxima semana, como estamos cerca al Día de Muertos, aquí en México se festeja el Día de Muertos, pues también otro tema que propongo es hablar sobre esta festividad aquí en México, esta tradición mexicana, 100% mexicana y además única en el mundo. Y muy interesante, también les comparto algún video. Aquí tenemos a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, así, yo les voy proponiendo temas, cada semana les propongo nuevos temas o cada mes tengo una lista de temas para proponerles. Y también algo muy, muy importante es que los alumnos pueden proponer ellos mismos sus temas. Por ejemplo, muchos de los temas que están aquí, ellos los propusieron, entonces yo simplemente lo que hice fue añadirlos a la lista de temas. Entonces, y pueden ser temas que no necesariamente tengan un contenido video o audio o lectura. No, pueden ser temas mucho más que se presten más a la espontaneidad, ¿no? Que podamos hablar, por ejemplo, del chocolate en México o de la cultura del maple o maple syrup o sirop d'érable en francés de Canadá, ¿no? Entonces son temas muy, muy variados, o de la pizza en Italia o de
los emprendedores que empiezan desde cero, los recursos con los que cuentan. Cualquier tema es bueno, cualquier tema es materia para la conversación. Y bueno, los estudiantes siempre son bienvenidos a proponer temas y es importantísimo que lo hagan porque en base a lo que les gusta van a aprender mucho más fácil a expresarse en español que con temas que no les gustan, para empezar. Después ya podrán profundizar y ampliar su vocabulario y su expresión en español. Bueno, pues entonces esto fue una muestra muy superficialmente porque obviamente faltan los estudiantes, que son los que le dan, lo que como siempre digo, le dan vida a estos talleres porque es gracias a sus experiencias, a su perspectiva, que nuestro vocabulario se hace más grande, porque si no conocemos las palabras, las buscamos. Y aquí es donde el vocabulario empieza a hacerse más y más grande. Y bueno, pues no olviden que tienen siempre una clase de prueba completamente gratis, así que no duden en escribirme para venir a algún encuentro en directo en algún grupo con los otros estudiantes. Para la clase de prueba no necesitan hablar, pueden venir simplemente a escuchar y a ver a los demás y ver de qué se trata este taller, sin compromiso. Bueno, pues que tengan un bonito día y nos vemos en alguno de mis talleres. Hasta luego.